capítulo 5 de Hebreos, versículo 8. Y aunque era hijo, aprendió obediencia, por lo que padeció. Y habiendo sido perfecto, hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vuelvo a leerla. Y aunque era hijo, aprendió obediencia, por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente o autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Todos estamos de acuerdo en que está hablando de Jesucristo. Y es muy interesante poder detenernos en varios puntitos en estos versículos para, como base, avanzar en lo que me gustaría que meditemos. Dice que aprendió obediencia. Aunque era hijo, aprendió obediencia. El hecho de que sea hijo no garantiza de que sea obediente. Porque existen también los hijos desobedientes. Ahora, el aprender obediencia es algo que se produce en el tiempo. No es algo que yo aprendo en una tarde. Es decir, porque hoy obedecí, no significa que ya aprendí a obedecer. Porque en realidad el obediente se caracteriza por obedecer siempre. ¿Me van siguiendo? O sea que la obediencia no la puedo suscribir o encajonar solamente en un acto de obediencia, sino en un transitar de obediencia. Entonces yo puedo entender de que Cristo, aunque era hijo, tuvo que transitar este camino que llamamos obediencia. Y fue un proceso. Esto ya de movida rompe con ciertos preconceptos que quizás alguno de nosotros ha tenido, de que pensar de que como Jesús era Dios, ya tenía todo resuelto. De que porque Jesús era Dios, ¿y por qué digo era? Porque estamos situándonos en el espacio temporal de su mandar en esta tierra. ¿De acuerdo? ¿Me van siguiendo? Entonces voy a ese momento. Porque era Dios, entonces no tenía ningún tipo de inconveniente en desarrollar el propósito o la obra o la salvación o lo que ustedes quieran ponerle. Acá no me está diciendo esto. Acá me está diciendo de aunque era hijo, tuvo que aprender a obedecer. Esto también me rompe un mito evangélico o evangelicoide o evangeloide. El mito de que Jesús no tenía opción de desobedecer. En el momento que dice que él aprendió a obedecer, ¿qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho? Tuvo que aprender a obedecer. Entonces, transitando este pensamiento, ya a Jesús lo voy poniendo más al lado mío. Ya no lo veo con capa y volando como un superhéroe, sino ya lo veo como sujeto a muchas cosas igual que yo. Porque ¿quién de nosotros no necesita aprender a obedecer?
Ah, pero él nació sin pecado, es verdad. Y Adán también nació sin pecado. ¿Y qué le pasó? ¿Cuál es la diferencia entre Adán, que nació sin pecado, y Jesús? Que Jesús es Dios. Jesús aprendió a obedecer, porque Jesús se despojó de todo, de toda Filipenses capítulo 2. Jesús descendió y fue totalmente hombre. Quiero romper con esta idea de que Jesús en el momento que pisaba Jerusalén era totalmente Dios y totalmente hombre. No. Él siempre habló de sí como el Hijo del Hombre. Porque si Jesús hubiera transitado lo que transitó en esta tierra, teniendo los atributos de Dios, entonces para vos y para mí quedan muy pocas esperanzas de vivir lo que Jesús vivió. Pero Jesús en todo momento estuvo diciendo que mayores cosas haríamos nosotros inclusive que las que Él hizo. En ningún pasaje de la Escritura dice que Él era totalmente Dios y totalmente hombre. Era hombre. Y fue necesario que ese hombre, por la obediencia con que transitaba su andar, fuera lleno del Espíritu Santo. Y por medio del poder del Espíritu Santo y de la llenura del Espíritu Santo en él, hizo lo que hizo. Entonces esto concuerda perfectamente con este pensamiento, que vos y yo, llenos del poder de Dios, del Espíritu Santo, podemos transitar las obras de Jesús aún mayores. Cuando Jesús hablaba de esto, justamente en Juan capítulo 14 o 16, no me acuerdo, estaba hablando, porque después comienza a hablar del Espíritu. Y les dice, es mejor que yo me vaya, les conviene que me vaya, para que entonces yo les pueda enviar al Espíritu. Porque de esa manera entonces podrán transitar obras mayores. La gran diferencia que hubo entre Adán y Jesús es que Adán no aprendió a obedecer. Pero Jesús sí. Si podemos resumir de alguna manera toda la historia, y no solamente, y te animo a que pienses esto, no pienses desde Adán para acá. Pensá en la historia, en la eternidad. No sé cómo, pero pensalo así. Todo se suscribe en dos actos. Y me voy hasta antes de Adán, en Lucero. Dos actos. Una desobediencia que trajo todo lo que vos y yo estamos entendiendo. Y una obediencia, la del Hijo. ¿Van entendiendo la idea? ¿Sí? Aprendió obediencia. Ahora fíjense qué es lo que dice después. ¿Pueden ustedes leer en sus Biblias? ¿Qué es lo que dice después? Dice que aprendió obediencia. Por lo que padeció. Léanlo, por favor. Los sufrimientos. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación. Anterior a eso. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. O sea, después de la obediencia, en ese texto, viene otra frase. Dos palabras. Tres palabras. Por Lo que padeció. Cuatro palabras, perdón. O sea, fíjense que obediencia, la palabra obediencia, está rodeada de otras palabras. Una de ellas aprendió, la obediencia se aprende, pero la otra palabra que sigue es padeció. Y acá a ver si podemos
ir juntos en esta luz que el Señor está tirando. Como hijo, aprendió en un proceso la obediencia. Y esa obediencia la aprendió en un proceso que tenía una connotación de padecimiento, de sufrimiento. Porque la obediencia, cuando comienza a aprenderse y cuando se aprende, siempre es costosa. Siempre es padecer. Yo creo que tenemos que entrar en un punto en que tenemos que ver en qué me siento cómodo. A ver, lo digo de otra manera. Tengo que empezar a mirarme a mí mismo. ¿Cuántas cosas desarrollo en el día que son mi comodidad? Porque muy probablemente en esas áreas no esté obedeciendo. ¿Puedo decir entonces, Marcelo, que uno tiene que pasarse la vida sufriendo? No es eso, lo vamos a ver más adelante. Pero quiero decirte que muchas veces nosotros hacemos las cosas y tomamos decisiones y damos pasos en la vida porque nos resultan cómodos, porque no nos genera tanto conflicto. ¿Podés visualizar algo que te haya ocurrido a vos en esa forma? Pensalo. La obediencia siempre tiene un costo de padecimiento. Siempre. ¿Por qué? Porque ese aprender obediencia es ir quebrando algo que por el momento vamos a llamarla segunda voluntad. ¿Por qué digo por el momento? Porque en realidad no existe, pero vamos para que ustedes me entiendan en este pensamiento. Dentro de nosotros, de repente, como hijos, hay dos voluntades. La de él, la del Padre y la nuestra. Cada vez que yo transito el aprendizaje de la obediencia, es ir poco a poco quebrando esa voluntad mía. Y siempre duele. Fíjense, porque es muy coherente lo que Jesús dijo. Aquel que quiere seguirme debe tomar ¿qué? Su cruz. ¿De qué está hablando? Morir. De morir a esa segunda voluntad. ¿Sí? ¿Cuándo? Cada día. Es decir, gente, si ustedes quieren seguir las pisadas, el camino, lo que yo estoy transitando, ustedes quieren hacer lo que yo hago, ustedes quieren ser gente que se identifique con lo que yo estoy haciendo, ustedes quieren ser discípulos míos, tienen que pisar esas mismas pisadas, es decir, aprender a obedecer por lo que padezco. Esto va en contra de todo lo que se ha levantado siempre, y no porque ahora la frase se escuche más seguido, ese de que ya no tenemos que sufrir más, ¿cómo es? Pare de sufrir. En realidad siempre fue así. Siempre fue así. ¿Cuánta gente ha tomado decisiones para evitar un sufrimiento y se ha metido en cada embrollo? ¿O no? Sí. Por ejemplo, se me viene ahora, les soy honesto, esto me está viniendo ahora. ¿Cuántas historias hemos conocido de, por ejemplo, chicas, adolescentes, jovencitas, que están en una casa que ya no banca más la casa y que no aguanta más la situación? Entonces busca lo primero que sea para salir de la casa, entonces se engancha con cualquier tipo. Y se mete después en una vida que es 3 veces peor que la que tenía en su casa. ¿No han escuchado historias así? Y eso trae peor, porque después vienen hijos y todo lo que ustedes se pueden imaginar. ¿Cuántas veces, por evitar el sufrimiento,
se toman decisiones y tomamos decisiones, quizás este ejemplo que le he dado recién es algo un poco extremo, pero vayamos hilando finito en nuestra propia vida. ¿Cuántas veces para evitar el sufrimiento tomo decisiones? Y no me sujeto o no me introduzco o no me sumerjo en un camino de aprender obediencia. Y este ayuno que hemos transitado nosotros fue algo que el Señor nos invitó. A nadie nos obligó, porque Dios nunca te obliga. Dios te dice siempre seguime. Y está en la respuesta de cada uno. Si uno quiere. Claro. Ahora, aquellos que le decimos sí, es para toda la vida. ¿Y qué fue este ayuno? Sino privarnos de cosas que nos gustan. Es ir de alguna manera, aunque sea muy leve, aprender a obedecer por lo que padezco. Ahora, fíjense lo que a muchos de nosotros nos ha pasado después de este ayuno. Si bien fue un proceso de obediencia que nos costó y que padecimos, ahora estamos en una plataforma donde podemos gobernar lo que padecimos. Antes, le doy un ejemplo, no estoy hablando de nadie en especial, pero antes no podía soportar, no podía estar sin comer pan. Y todo siempre tener pan en la comida y pan entre las comidas y pan. Por ejemplo, ahora cuando transitamos esto, yo ya tengo, me costó, lo padecí, obedecí, pero ahora tengo dominio sobre eso que me generó padecimiento. ¿Me explico? Entonces fíjense que el transitar la obediencia, aunque sea padecimiento, te pone en una plataforma de autoridad, donde puedes gobernar. El otro día hablábamos con Javier en la cocina, y él me decía, yo entiendo que el ayuno puede ser ayuno de muchas cosas. Ayuno de televisión, ayuno de esto y lo otro. Yo no le dije nada a él, pero eso me pasó a mí, y yo creo que a algunos les conté. Para mí, desde muy pequeño, mis padres no tenían ningún problema en dejarme solo en casa. A mi hermanito sí, lo tenían que llevar a todos lados porque se trepaba por las paredes. Pero yo no. Mientras que tuviera el televisor a mano. ¿A mano por qué? Porque no había control remoto, había que tic, 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 tic. ¿Se acuerdan? El televisor a mano y la heladera atrás, y yo sentadito ahí, ellos se podían ir 4 o 5 horas. Cuando volvía yo estaba en el mismo lugar. La heladera televisor. Todo. Así. Es verdad. Pero eso generó, fíjense, generó adicciones en mí. Adicción a la televisión, al entretenimiento, a la comida. Entonces, en un momento determinado, Dios envía a alguien a mi vida para enseñarme. Ve esto. No, ella no era. Yo lo padecía al lado de él. Y me dice, Marcelo, vamos a desarrollar un ayuno de 40 días de televisión. Yo te puedo asegurar que fue tremendo para mí. Mi costumbre era, yo volvía de trabajar, lo que sea, lo primero que hacía, ¡pim!, prendía la tele. Comía mirando la tele. Y si había partido de fútbol. Ahora eso que transité, y lo transité una vez y lo transité varias veces, me fue costoso, pero me ayudó a tener una plataforma de autoridad. Después hay que mantenerse en esa plataforma. Después hubo momentos en que, ¡ay!, de vuelta quería volver. Ahí sí Silvina me ayudó mucho. Entonces hoy en día podemos tener un aparato ahí metido en un rincón. Y les puedo decir que puedo pasar, y Silvina es testigo, tiempo sin televisión. ¿O no? No estoy adicto, y no somos en casas adictos ni a los programas de Chimento, como muchos hogares hay, ni a novelas, ni siquiera a lo deportivo. Porque aunque a veces ellas, y estoy hablando de ellas, protestan cuando Lautaro quiere ver algo deportivo, jamás yo veo a mis hijos
saliéndose de un diseño por querer ver un partido. O sea, no es una adicción, ¿me entiende? Es algo que gobernamos. Como padre de familia, esa plataforma que el Señor me permitió acceder bendijo a mis hijos. En muchas oportunidades, y no solamente ahora, en el campo no hemos tenido ese televisor. Y los chicos se acuerdan. No solamente tus hijos, sino que a mí también. A vos también. Entonces vemos que el padecimiento que fue ese tiempo, no, como dice la palabra, no es nada en comparación a la recompensa que viene después. Sigamos adelante. Y habiendo sido hecho perfecto, versículo 9, y ya esto quizás lo hemos dicho en alguna oportunidad. Esta palabrita perfecto, para mí mal traducida, no explica verdaderamente el sentido. O quizás me corrijo, quizás esté bien traducida, pero es una palabra que en otro momento tenía una connotación que ahora no la tiene. La palabra que dice acá perfecto, si yo te digo de algo perfecto, a vos te viene a la idea algo que no tiene defecto, algo que nunca se equivoca, por ejemplo, alguien que nunca se equivoca, alguien que no tiene nada, ninguna falta, ninguna falla. ¿Sí? Mientras que esto no está diciendo este pasaje. La palabra correcta sería, para decir esto acá, es habiendo sido hecho maduro. Maduro. ¿Y qué diferencia hay a lo que acabamos de decir? Para mí el hecho de decir que es maduro tiene una connotación de que es completo. Que todavía quizás haya cosas que tienen que seguir dándose, pero está siendo completado. Por ejemplo, nosotros podemos traer en este momento acá a Mateo, mi nieto, que tiene 15 días, 10 días. Todavía no. El martes va a tener 15 días. Y lo vemos y está ahí. Duerme, Toda llora, durmiendo. duerme, llora, come y ensucia. Y puf. Y puf. Y así todos nosotros decimos, ¡ay, qué bonito! Y nos gusta y deseamos quizás besarlo. ¿Por qué? Porque es maduro a su edad, es perfecto a su estado. ¿Sí? Pero si de repente viéramos a su papá actuando igualmente que Mateo, nos parecería un poco medio raro, ¿no? Que coma, duerma, llore y se ensucie nada más. Sería algo medio raro, hasta ahora lo podemos decir chistoso, pero ¿cuántas enfermedades hay de gente que vive postrada de esa forma? Y es muy triste. Espiritualmente, ¿cómo será? ¿Cómo te ve y me ve, papá, a mí, cuando no queremos transitar el camino de la obediencia? Cuando no padecemos esa obediencia, por lo tanto no alcanzamos la madurez. Cuando muchas veces dice Francisco su testimonio de los años que él conoció al Señor, pero que ahora Dios está trayéndole tanta revelación. Y yo puedo decir lo mismo que él dice, y me identifico completamente. ¿Cuántos años, como dice Hebreos más adelante, con las cosas básicas, siendo aún niños espirituales, poniendo atención a cosas realmente pasajeras, que no son eternas, como por ejemplo, ¿a qué hora es la reunión? ¿A la mañana o a la tarde? No, porque yo quiero la mañana, no, mejor a la tarde. ¿Pero el domingo o el sábado? No, porque tiene que ser el domingo, porque siempre fue el domingo, y va a ser siempre el domingo, porque en el cielo nos vamos a reunir los domingos. Mientras que los otros dicen, no, fue el sábado, porque es el sábado. Bien, ¿no es así? Hasta el punto que hay un grupo religioso que se llama del séptimo día. O sea, ven cómo estamos a veces como iglesia transitando la infantilidad. Y cuando hay cosas mucho más mayores y superiores para transitar. Que lo vayamos transitando eso en alguna oportunidad
como Mateo, es obvio y está bien, pero tiene que llegar un punto en que comencemos a alcanzar la madurez. ¿Cómo alcanzamos la madurez? Este es el diseño. Porque el Hijo Padeció. aprendió a obedecer por lo que padeció. Y ese aprender a obedecer por lo que padeció lo trajo madurez. Ahora les voy a decir esto. Para Dios, ¿todos somos importantes? ¿Todos valemos lo mismo? Pregunta, ¿para Dios todos valemos lo mismo? Sí. Sí y no. Bien. No. No. Ahora pregunto de otra forma. Para Dios, ¿todos tienen la misma importancia? No. No. Sí. Sí, bueno. Tal vez. Para Dios, todos sus hijos valen la sangre de Cristo. Todos valen lo mismo. Es la sangre, y solo esa sangre de Cristo, la que paga el precio de todos los hijos. No quiero entrar a hablar sobre quiénes son hijos y quiénes no. Vamos a parar acá. Pero sí, para los hijos, todos valemos la sangre de Cristo. ¿Sí? Pero todos somos tan importantes, de la misma manera importantes. Ahí está el punto. Para Dios son importantes aquellos, como decía Francisco hoy, donde la voluntad de Dios se vive en sus vidas. Es decir, donde Dios hace lo que quieren ellos. Los importantes para Dios son aquellos que están dispuestos a transitar este camino de obediencia. Te hago este ejemplo. Si vos fueras dueño de una pequeña empresa, donde tenés varios empleados, y necesitas ya que dentro del trabajo y la producción comenzar a delegar ciertas responsabilidades. ¿A quién le vas a dar mayor responsabilidad? Al empleado que cumple sus horarios, que hace su trabajo a conciencia bien, que no tiene problema en si es necesario por alguna cuestión que sobrepasó el control, quedarse más tiempo porque quiere realmente que el trabajo se entregue bien y en forma, o aquel empleado que si falta no le importa, te avisa, no te avisa, da parte de enfermo y viene cuando se le da la gana. ¿Cuál de los dos empleados vos le darías responsabilidades? El responsable. El más responsable. Exacto. ¿Por qué pensamos que con Dios, por qué pensamos que con Dios no? Que con Dios es diferente. ¿Por qué pensamos que todavía si yo quiero evadir el sufrimiento de la obediencia, Dios me va a tener en cuenta? ¿De dónde lo aprendí? ¿Quién me enseñó eso? Cuando en los ejemplos naturales que podemos ver, y tocamos pero podemos tocar todos los ejemplos que querramos, en todas las áreas de la vida, los que realmente son responsables y obedientes son los funcionales en la sociedad, en la familia, en todos lados. ¿Por qué entonces pensamos que en el reino no? Dice que por lo que aprendió a obedecer, padeció, y esto le dio la posibilidad de ser hecho maduro. Ahora te voy a soltar esto, que quizás sea una perla para vos. Dios nunca va a revelarte más, nunca va a hablarte más, nunca va a soltar mayor voz sobre tu vida si no estás obedeciendo lo que Él ya te dijo. En esto que Él decía bien hoy, debemos aprender a oír su voz. Justamente, vos ni yo vamos a oír más la voz de Dios si ya no estamos obedeciendo en lo que Él ya nos dijo.
Es decir, que si no transitamos este padecer, la obediencia, para alcanzar esa madurez, Dios no va a enviar más revelación sobre mi vida, porque no va a haber el carácter maduro para contener lo que Él quiere darme. Y eso es lo que podemos ver en nuestras vidas individualmente, como también lo podemos ver en la iglesia de Cristo y en las congregaciones. ¿Por qué todavía hay tanto manto de hechicería babilónica y de confusión religiosa? Porque todavía no hay corazones obedientes, que estén dispuestos a padecer la obediencia, para llegar a un estado de carácter maduro. Entonces Dios pueda confiarle sus secretos. ¿Cuándo le darías vos el auto a tu hijo para que lo maneje? ¿Cuando tenga registro según la edad correspondiente y haya cumplido con todos los requisitos y pueda manejar? ¿O cuando tiene 5 años? ¿Sigue siendo tu hijo? Siempre es tu hijo, siempre lo va a ser, es tu hijo. Pero hay un grado de madurez que hace una gran diferencia de responsabilidad. O sea, vos no le vas a dar un vehículo, que para manejar un vehículo hay una gran responsabilidad. Porque no solamente te traslada, sino que si no hay una responsabilidad, y sabemos muy bien, porque hemos escuchado noticias, se pueden matar gente y puedes matarte vos y puede hacer de grandes desastres. Bueno, con el reino, ¿por qué pensamos que la cosa es igual? Total. Versículo 9. Fíjense en esto. Y habiendo sido hecho maduro, entonces, vino a ser fuente o autor de eterna salvación para todos. ¿Termina ahí? No. No es que salva a todos. No es que Jesús vino a morir para salvarnos de los pecados y salvarnos a todos. ¿Cómo continúa el versículo? Ustedes lo leyeron y se dieron cuenta. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Ahí está el punto, gente. Ahí está el punto. Y nosotros hemos querido llenar templos con gente que no está dispuesta a obedecer. Díganme, ¿qué trajo más retraso en la obra del reino del Señor en la ciudad? ¿Es a llenar los templos por llenar templos? Porque hemos metido dentro de las congregaciones gente que no está dispuesta a obedecer. No está dispuesta a tomar su cruz. No está dispuesta a padecer. No está dispuesto a lo que hablamos hoy, a discernir el cuerpo. Es decir, que no me importa si él piensa diferente a mí. Eso no cuenta. Lo que cuenta es que la misma sangre que lo salvó a él me salva a mí. ¿Quién soy yo para decir que eso no tiene valor? Y no, que mi pensamiento, mi doctrina, mi denominación, mi lo que sea, me habilita a separarme de mi hermano. Podré ser el super apóstol, super profeta, lo que quieras, pero tengo el carácter de un niño y no de un hombre maduro, como dice Efesios, capítulo 3, 4. ¿Me van siguiendo? Eso trajo mucha más crisis a la ciudad que supuestamente si nunca se hubiera hecho una campaña evangelística. Hemos creído que la salvación dependía de nuestra capacidad, de nuestros esfuerzos, de nuestros dones, de nuestros planes, y salimos a evangelizar de todas maneras, cabida y por haber. Y no entendimos que tenemos que aprender obediencia, gente. Porque la manera que aprendemos obediencia dice que Él es autor de eterna salvación para los que obedecen. Y acá vamos a hacer otro paréntesis. Porque también la religión nos metió muchos chiclés sobre esto de la salvación. San Agustín fue un monje católico. Él desarrolló el concepto sobre que el cielo era lo que debíamos esperar.
Él desarrolló el concepto de que el reino de los cielos era lo futuro, después de esta vida. Que este andar por esta tierra es un peregrinaje. 1300. Él introdujo esta teología griega, que los cielos, no es eso solo, mucho más, pero no quiero profundizar, pero que los cielos es algo que debemos esperar en el más allá. Decime vos, ¿cuántas veces nosotros evangelizamos bajo este concepto? Cuando Cristo, y no San Agustín, Cristo dijo, el cielo está acá. ¿Quién era San Agustín para decir lo contrario? ¿Y quiénes somos nosotros para tomar lo que dijo San Agustín? ¿Por qué tomamos lo de San Agustín? Porque nunca aprendimos a obedecer. Éramos niños, entonces teníamos la revelación cortada. En el tiempo donde Pablo escribía sus cartas con vehemencia, donde Pedro se levantaba con voz profética en contra de los falsos apóstoles, profetas, había un discernimiento, y en Apocalipsis habla a las iglesias y alguna de ellas le dice, porque vos no tolerás a los malos y sabés y denunciás y desenmascarás a aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Sabés que esos que se dicen sinagoga de Satanás y de judía, pero son sinagogas de Satanás. O sea, había un entendimiento, había una revelación, había una luz que estoy creyendo de que nosotros no solo somos llamados a transitar en ella, sino en mayor luz todavía. Amén. Porque las cosas van de gloria en gloria, gente. No vamos para atrás. Es decir, no es la idea que nosotros lleguemos a vivir lo que ellos vivieron. Tenemos que vivir cosas mayores. Amén. Pero es necesario que aprendamos a obedecer. Que aprendamos a padecer la obediencia. Amén. Hemos escuchado muchas veces frases como, bueno, yo soy así y ya no cambio más. ¿No hemos escuchado eso muchas veces? Sí. Y la escuchamos de gente quizás no perteneciente a nuestros círculos religiosos, pero también en nuestros lugares se ha escuchado. Yo le cuento una anécdota. En una oportunidad estábamos en una congregación, nosotros vivíamos en el campo, y siempre fuimos gente que nos gustaba invitar y visitar y bueno, tener. Y había una chica sola, estaba sola, vivía sola, que nosotros le invitamos a venir a pasar unos días al campo. ¿Y sabe la respuesta que dio? No, porque yo si no duermo en mi cama y en mi almohada no puedo. Parece algo medio ridículo. Pero ¿cuántas veces hay decisiones internas nuestras muy parecidas a la misma, a esta, que nos impiden cosas que Dios tiene planeado para nosotros? No, pero yo no me quiero separar de mis hijos. No, pero yo no quiero dejar la ciudad. No, pero si yo dejo esto, entonces ¿qué pasa? Y nos aferramos a cosas muy inestables, porque en algún momento mis hijos se van a ir. En algún momento las cosas quizás en la ciudad cambien. ¿Y dónde vamos a ir a parar? ¿Dónde Dios nos va a llevar? ¿Estoy siendo claro? Sí. Debemos aprender que el mejor camino para transitar es la obediencia, padecer la obediencia. Dice que Él es autor de eterna salvación. Y salvación tiene mucho más que ver con su reino
que con una limpieza de pecados nada más. Tiene que ver con sanidad. La palabra salvación es la misma que sanidad. Vos ves que necesitas sanidad en tu vida, en todo orden. Acá está. Esta es la forma. Vos ves que en tu familia es necesario sanar cosas. Esta es la forma. Yo les dije hoy que la cosa se complicó por una desobediencia, pero por una obediencia Dios resolvió todas las cosas. Y somos llamados a vivir la obediencia de Cristo para ver en nosotros cumplidas todas las cosas. Hoy citó un pasaje, Francisco, donde el Salmo dice que el Padre le dice al Hijo que Él aplastaría todos sus enemigos bajo sus pies. ¿Sí? Yo te pregunto, ¿dónde están los pies de Cristo hoy? En la tierra. Somos nosotros, gente. Él es la cabeza. Nosotros el cuerpo. Pablo le dice, si mal no recuerdo, a los Corintios, y en breve Dios aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Amén. Porque es los pies de Cristo. Eso no tiene que ver con algo futuro solamente. Es algo eterno, es algo que hoy vos y yo podemos vivir. Por eso entendemos que tenemos que transitar lo que estamos transitando. Amén. Vos hoy podés aplastar la cabeza de la serpiente en tu vida, en tu familia, en tus generaciones, en todo lugar donde el Señor te ha puesto y te ha dado administración. Por eso, abandona el temor, iglesia. Abandona el temor. Así como no debemos tolerar, como dijimos hoy, los celos, las iras, las contiendas, no debemos tolerar el temor. ¿Por qué? Porque temor, ¿sabés lo que es? Es lo contrario a fe. Imagínate un riel donde circulan trenes, un solo riel. De repente un tren circula en esta dirección y de repente un riel circula en otra dirección, pero siempre dentro de ese mismo riel. Eso es como una ilustración de lo que es la fe y el temor. Imagínate que hacia tu derecha va el tren de la fe, pero hacia tu izquierda, en el mismo riel, va el tren del temor. Alguien dijo que el temor es fe en lo malo, y puede ser, porque si vos tenés capacidad para temer, si vos tenés rieles para temer, es porque tenés rieles también para creer. ¿Me entendés? ¿Cuántas veces, y esto lo hemos dicho varias veces, cuántas veces fuiste al médico con algún dolor o algún síntoma? Y vos entraste al consultorio y te atendió un tipo vestido de blanco. Y te sentaste, y porque el tipo tenía un cuadrito con algunas cosas escritas ahí que eran títulos, vos dijiste, bueno, este es médico. Y te dijo, bueno, contame, ¿qué te pasa? Y vos, como creyendo todo, le contás todo. Me duele esto, me duele aquello, bueno, sáquese la ropa. Y vos te sacás la ropa delante de alguien que vos creés lo que dice ahí. Pero esto no queda acá. Una vez que se realiza el consultorio, el tipo te dice, vos tenés esto y esto y esto. Oh, bien, tenés que hacer este tratamiento, tenés que tomar esto, a tal hora, ta. Te hace una receta que son unos garabatos que vos no entendés, invito.
Y vos lo agarrás eso, escrito, y va al farmacéutico. Porque él sí lo entiende. Pero no es verdad. Ahora, todo eso, ese código fíjate que todo eso es un proceso de fe. Porque en todo eso vos estás aplicando fe. Está confiando. Estás confiando. Entonces, y no termina acá, vos vas al farmacéutico. Y le decís, mire, y ni sabés cómo se llama, porque todo una vez se lo da la receta. Entonces el farmacéutico mira y se va al fondo. Y vos estás ahí. Y después aparece con una cajita de color que se te ocurra. 1000 pesos. Y te dice esto. Bien. 1000 pesos. Y vos pagás. Y vos te vas con las cajitas y abrís y resulta que es un cosito con un montón de pastillitas amarillas. ¿No? Y ahora, vos haces esto de, por ejemplo, entras al consultorio y le preguntás, che, ¿dónde cursaste vos? ¿Dónde? Ajá. ¿Y quién era tu profesor? ¿Qué nota sacaste? A ver, decime, dame el teléfono y la dirección de los... Dame Yo tu quiero boletín. averiguar si rendiste bien todos los exámenes. ¿Vos haces eso? No. Cuando vas al farmacéutico y vas al fondo, ¿qué me está trayendo? A ver, ¿es lo mismo? A ver, ¿qué es? ¿Qué? Cuando te da esa cajita con esas pastillitas amarillas, dice Laboratorio Vago. ¿Te vas hasta el Laboratorio Vago para a ver qué es lo que tiene? Y te quedas presenciando a ver en el laboratorio si lo que le meten en esa pastillita es lo que dice. ¿Vos haces eso? ¿Por qué? Porque crees. Eso de, yo no tengo fe, es mentira. Es mentira, todos tenemos fe. El tema es dónde las ponemos. El tema es hacia qué dirección de ese riel vamos. Si es para el temor, ay, me dijo que tengo este dolor acá, seguro que es problemas del corazón, porque mi abuelo tenía problema de corazón, mi tío tenía problema de corazón y ya me entra el temor. Y seguramente vas a tener problema de corazón. Pero ¿qué te dice la fe, la verdad? Te dice, yo soy el que perdona todas tus iniquidades. Y no cambia de versículo. Siguiente renglón, el que sana todas tus dolencias. ¿Qué vas a transitar? Ahora, para esto, yo tengo que obedecer. Porque todo es obediencia. Yo debo decidir creer y no decidir temer. Vengan conmigo a Juan. Capítulo 6. Versículo 35. Le voy a pedir a Matilde, por favor, que lo puedas leer. ¿No tenés? Bueno, toma, te doy acá. Versículo 35. Ahí está marcado. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Otra versión dice, no tendrá hambre y no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Entendemos que acá está hablando de la comida, de la bebida, pero de cosas mucho más profundas que tienen que ver con el alma humana, ¿verdad? Estar saciados. Entonces, ¿por qué todavía hay siervos de Dios, hijos de Dios, con almas sedientas, con almas secas por la ansiedad, la preocupación, hasta con enfermedades físicas causadas por los nervios, por la angustia? ¿Qué dice acá? El que viene a mí no tendrá hambre y sed. Lo vamos a decir de esta manera. El que viene a mí estará siempre saciado. Siempre. Jamás estará insatisfecho. Jamás. ¿Quién lo dice esto? ¿Es mi decisión creerle o no? ¿Es mi decisión obedecerlo o no? Ay, Señor, pero sí. Yo tengo que hacer esto, me va a costar mucho y... Vení a mí. Nunca vas a quedar insatisfecho,
insatisfecha. Estamos entendiendo que somos formadores de familias. Acá hay generaciones de familias, porque las generaciones no vienen si no hay familia. Detalle. Y quiero entrar a soltar esto, para que esto sea recibido por ustedes, pero también por sus hijos, también por sus nietos, y también por las generaciones que el Señor les dé fuera de lo biológico. Amén. Vos tenés una unidad en el Espíritu con aquellos que han decidido seguir a Jesús, caminar en obediencia. Jesús dijo, el que me ama y me obedece, ya no lo llamo siervo, sino amigo. Hay una relación de amistad. Y ya no solamente estarán conmigo, sino que les voy a contar, les voy a decir todo lo que tenga para decirles. Eso lo podés encontrar en San Juan capítulo 15. Vos vas a tener una relación estrecha con Jesús cuando vivís el estilo de vida de Jesús, obedeciendo. ¿Sí? La unidad que tenemos todos aquellos que vivimos de esa manera es una unidad y es una unión, porque somos cuerpo. Recuerden todo lo que hemos aprendido hasta acá. Y esto es eterno, gente. Esto es eterno. Esto trasciende lo temporal. Por eso, todo otro tipo de lazo y de relación que pueda haber, noviazgos, matrimonios, padres e hijos, nunca es superior a este otro lazo. Porque estos otros lazos que yo le estaba hablando, estas otras relaciones, son temporales. En el matrimonio, uno es fiel hasta la muerte. En el momento que uno muere, ya el compromiso matrimonial se deshizo. En el momento que uno de los dos muere, ya está. Es temporal. Pero la relación espiritual por caminar según Cristo es eterna. Por eso Jesús dijo, el que ama padre, madre, hermano, más que a mí, no es digno de mí. Tu relación con otros siempre debe estar y ser funcional a la relación eterna. Por eso es que es conveniente siempre preguntarle al Señor con quién tienes que relacionarte. Hay una palabra que dice, no llaméis a todos hermanos, porque no todos son hermanos. También hay otra palabra que dice, no llaméis a otro padre, porque hay un solo padre. Yo les quiero soltar esto. No está en la Escritura, pero lo percibo en mi espíritu. No llamen a cualquier amigo. Porque la amistad según el reino tiene que ver con que los dos transitamos bajo un pacto y un compromiso. Y eso es lo que hace que esta amistad sea funcional. En el momento que alguno de los dos mira otro camino, se distancia hacia otro lado, esto ya no tiene nada que ver. Ya no es funcional.
Por eso, cuando te vayas a comprometer con una chica, con un chico, pedirle al Espíritu Santo que te guíe y orá que los dos estén siguiendo al mismo Rey. Procurá de que tus hijos también lo hagan, porque esa relación que tengas con tus hijos es temporal. Te conviene que sean tus amigos caminando juntos con el Rey. Amén. Voy a terminar con esto. Versículo 38 del mismo pasaje. Porque vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué les parece? ¿Sí? Sí. Dale. Yo tengo la la versión de las Américas. Todos ponemos en la versión de la América. Si es posible, mejor. Vamos a tomar un tiempito. Así lo leemos todos juntos, porque está bueno. No puedo. Vení, vamos a leerlo juntos acá. Ahí está. No. Momento. Ah, bueno. Cuando me digan, arrancamos. Juan 6. Es igual que la Reina Valera. ¿Es igual? 1960. Bueno. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién lo dijo eso? Porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Es coherente con el pasaje que acabamos de leer de Hebreos. ¿Y vos? ¿Para qué descendiste del cielo? Porque sabés que descendes del cielo, ¿no? ¿Sabés que descendes del cielo? Tu historia no comienza en el momento en que tu mamá quedó embarazada de vos. Porque dice que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, así que tu mami no estaba. Vos y yo venimos del cielo también, no para hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad del que nos envió. ¡Wow! Decime si no te entusiasma esto. Decime cómo el Padre busca siempre que te veas como su hijo. Por supuesto, Él es el primogénito de muchos hermanos. Por eso Hebreos dice que Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Amén, gracias, Señor. ¿No le decís gracias, Señor, junto conmigo? Gracias. Volvamos al principio. Yo les decía que había dos voluntades, ¿se acuerdan? Sí. Pero en realidad no hay dos voluntades. Hay una sola voluntad, que es la de Él. Todo lo que esté fuera de esa voluntad tiene otro nombre. Rebeldía. Sí. Que es lo que transitó Lucero. Y yo quiero que entiendas esto. Y léelo. Eso está en Isaías capítulo 14 y en Ezequiel capítulo 28. Dice que Lucero vio el trono. Él era un querubín protector. ¿Qué es esto, Marcelo? Era un querubín con sus alas desplegadas, así como después se dibujó sobre el arca un querubín, así como Ezequiel tuvo la visión de los querubines con sus alas desplegadas, cubriendo la presencia, cubriendo la atmósfera. Son querubines que generaban una atmósfera donde el rey se asentaba. Y él, en vez de estar mirando al rey generando esa atmósfera con sus alas, comenzó a ver la riqueza del trono y codició. O sea, una vez hicimos este ejemplo. Si yo estoy mirando a Franco y de repente miro la silla donde está Franco, ¿cuánto movimiento tengo que hacer?
Apenas un poquito mis ojos tienen que moverse. ¿O no es así? Y el camino de iniquidad no es una cosa que ¡buah! Te fuiste. No, comienza con apenas una desviación. Apenas unos centésimas de milímetro de mirar otra cosa. Por eso el Espíritu, a través del escritor de Hebreos, vuelve a decirnos, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, en el que está sentado en el trono, iglesia. Porque hay una sola voluntad. Lo demás es rebelión. Entonces, hablando un poquito de lo que hablamos recién, si en alguna oportunidad mi autoridad me dice, bueno, Marcelo, necesito que vengas y me acompañes, vamos a estar un mes batallando espiritualmente en el Chaco, pero tenés que venir solo, tenés que dejar tu mujer allá. Y resulta que yo no transité el hecho de entender que la unión que tengo con ella nunca es superior a la unión que tengo con él. Y no, ¿y cómo la voy a dejar? Y no, pero ¿y qué va a hacer sola? Y no, yo tengo que cuidar, soy responsable de mi esposa. ¿Y cómo va? Y si surge algo, temor. Y si le pasa algo, dígame si no es temor. Dígame si no son todas excusas para no hacer la voluntad del que me envió y para hacer algo diferente, que es rebeldía. Y parece muy plausible. Es una pequeña desviación. Ay, no, pero la voy a extrañar mucho. Nunca nos separamos así. Siempre fuimos para todos lados juntos. ¿Y? ¿Saben que Job y Abraham muy probablemente hayan sido contemporáneos? Muy probablemente. Si hubo una diferencia de espacio en el tiempo, no fue muy grande. Abraham salió de Ur de los Caldeos y Job estaban en Uz. Dos varones. Acompáñenme por favor con este pensamiento. Dos varones contemporáneos. Uno era perfecto a tal punto que Dios mismo lo alaba por su rectitud. El otro, Dios lo llama que salga y obedece. Sigue el relato de Job y dice que los hijos de Job todos los días tenían sus banquetes, invitaban a sus hermanos a hacer banquetes, todos los días farra. Sí. O sea que mucho laburo no creo que había farra. ¿Y qué hacía Job cada mañana? Se levantaba a presentar sacrificios de perdón, sacrificios de ofrenda, por si alguno de sus hijos hubiera maldecido al Señor. Por si las moscas. Por eso, cuando Satanás se presenta delante del Señor, y acá quiero corregir el sentido de la interpretación de la palabra, el Señor no le dice como, ¿viste mi siervo Job? Qué buen tipo que es. No. ¿Vos estuviste viendo a Job? El Señor lo confronta. ¿Vos lo estabas mirando? ¿Por qué? Porque el Señor sabía que lo que había alrededor de Job estaba resquebrajado por su temor. Y todo lo que le pasó fue porque él temía. Mismo Job dice, lo que temía me vino. Tuvo que pasar lo que pasó para que entonces al final él pueda decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tenía una religión, un concepto, una representación, una idea tuya. Ahora mis ojos te ven. Porque tenía esa representación y esa idea suya, él no supo guiar a sus hijos. Claro. Vamos a Abraham.
Abraham todavía no tenía hijos. Viene el Señor con 2 ángeles a visitarlo. Le dice, bueno, macho, de acá a un año vas a tener hijos. Quédate tranquilo, la promesa viene. Esperaste 25 años, no va a venir. Bien, me voy porque tengo que liquidar los de Sodoma. Entonces, antes de decirle perdón, empiezan a caminar juntos. Y Señor dice, no le voy a decir yo a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma, siendo que él va a enseñar a sus hijos después de él a caminar conmigo. ¿Ven la diferencia de un hombre y otro? Dios nos está llamando a generaciones. Amén. A generaciones que aprendamos a vivir su voluntad. A aprender a ser obedientes aunque haya que padecer. A llegar a tener la madurez de un varón perfecto. Amén. Amén. Porque sabemos que hemos descendido del cielo no para hacer nuestra voluntad, sino la de Él. Amén. Amén. Hasta aquí llegamos. Suculentos. Que el Señor bendiga esta palabra para nosotros. Señor. Y Señor, perdona mi propia incapacidad de poder expresar aún lo que vos tenés en tu corazón. Pero gracias que aún en nuestra debilidad vos te engrandeces. Gracias, papá. Establecemos esta palabra en nuestras vidas. Amén. La sellamos, la guardamos, la atesoramos. Permitimos que esta palabra penetre en tierra fértil de nuestro corazón para que dé fruto para tu gloria. No vamos a protestar más si nos mandás a hacer algo que no nos gusta. Amén. No vamos a hacer ningún capricho como un nene caprichoso y maduro. Vamos a decirte sí, Señor. Amén, Señor. Hágase tu voluntad en mí como se hace en la tierra. Amén, Padre. Señor, vamos a transitar aún lo que transitó Jesús Amén. en ese Getsemaní. Cuando Él dijo, tengo mi alma angustiada hasta la muerte. Pero aún así, en ese momento, dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Amén, Padre. Queremos transitar eso. Queremos transitar lo que Él transitó. Amén. Queremos ser obedientes y alcanzar la madurez. Sí, Señor. Queremos ser Cristo en la tierra.